Carlos Diego Mesa Quisbert nació el 12 de agosto de 1953, hijo de José Mesa y Teresa Quisbert, reconocidos arquitectos e historiadores. Es mayor de 4 hermanos. Carlos Mesa estudió literatura en las Universidades Complutense de Madrid y Mayor de San Andrés de la Paz, de la que egresó en 1978. Periodista en prensa, radio y televisión durante 22 años. Está casado con Elvira Salinas Gamarra, con quien tuvo 2 hijos. Autor de casi una veintena de libros. También ha realizado decenas de videos documentales, de las que sobresalen Bolivia y siglo XX. Pero es el año 2002 que decide ingresar a la arena política como candidato a la vicepresidencia, junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien después de Octubre Negro ocupa la presidencia de octubre del 2002 a junio del 2005. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, y desempeñar fiel y lealmente el mandato de presidente constitucional de la República? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, caso contrario os lo demanden. Quedáis posesionado como presidente constitucional de la República de Bolivia. Un mandato que no pudo cumplir tras renunciar a su cargo, agobiado por las movilizaciones populares. Por todo el momento que estamos viviendo, he decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia. 10 años después de su renuncia a la presidencia, su participación pública más destacada llegaría como vocero de la demanda marítima en una entrevista nacional de Chile. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. Su figura crece y en octubre del 2018 decide presentarse oficialmente como candidato a la presidencia del país. Y he tomado una decisión muy clara. Una decisión que propone la decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. Su compañero de fórmula es Gustavo Pedraza Mérida, quien nació el 31 de julio de 1963 en la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, casado con Mari Villagómez, con quien tuvo 3 hijos. Es abogado y experto en desarrollo sostenible. En su juventud fue dirigente universitario, fungió como secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Fue asesor de gobiernos municipales en gestión de desarrollo económico local en el programa de fortalecimiento de la participación popular. Pero en el 2018 aceptó la candidatura a la vicepresidencia del Estado por invitación de Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, participando de las elecciones generales en el 2019. Sigue siendo el actual candidato a la vicepresidencia de Bolivia por esta alianza. Su convicción en la arena política es clara. Nuestro objetivo es lograr la reconciliación entre los bolivianos para que tengamos más fuerza y podamos superar los momentos difíciles que actualmente estamos atravesando. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza son los abanderados por Comunidad Ciudadana. El primero buscando una segunda vez la presidencia de Bolivia, un reto que esperan concretar este 18 de octubre. Bueno, ya nos pusimos cómodos, ya estamos cómodos y estamos junto al binomio por Comunidad Ciudadana. Vamos a saludar a don Carlos Mesa. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí y de compartir con Gustavo esta entrevista. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un gusto. Don Carlos, ¿por qué quieren ser gobierno? Permíteme, Frederick, primero hacer una mención que es absolutamente inexcusable. Quiero enviarle a Marco Montero, a su familia, un afecto muy grande, un deseo de que mejore, un deseo de que se recupere. Y lo hago porque hace un año nos hizo una extraordinaria entrevista preelectoral del 2019 y eso genera un contacto y una empatía. Quiero expresarlo con claridad. ¿Por qué quiero ser presidente? ¿Por qué queremos ser presidente y vicepresidente con Gustavo Pedraza? Porque tenemos un conocimiento exacto de cuáles son los 3 grandes problemas de Bolivia. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. En la crisis de salud tenemos respuestas muy claras y muy concretas, que son rápidas de definir. Primero, la necesidad de más médicos y mayor equipamiento para la lucha contra el coronavirus. Segundo, la necesidad de establecer un test gratuito, eficiente, con laboratorios que funcionen. Tercero, establecer la garantía de una vacuna gratuita, logísticamente bien repartida y equitativamente distribuida en el país. Y cuarto, una vez que eso termine y termine la crisis del coronavirus, establecer
una lucha contra el cáncer a través del tratamiento gratuito. En economía, dos temas claves. La crisis económica requiere de inyección económica, pero esa inyección económica no puede ser planteada en términos macro como si fuera una cuestión puramente de números y de macroeconomía. Tenemos que establecer un crédito fácil para el pequeño emprendedor para que pueda salvar su situación, para el mediano emprendedor e incluso para el gran emprendedor. Y el otro elemento crucial, el empleo que se tiene y que se pierde, el empleo que no se tiene porque has entrado al mercado, el empleo que está a punto de destruirse. Ese es un elemento clave. Y finalmente, en la lucha contra la corrupción, dos cosas claves como símbolos. Las cámaras en la policía que tienen que ver con la transparencia, la vinculación de una institución fundamental para la seguridad ciudadana y la garantía muy importante de que todo tipo de tratamiento, de compra, de adquisición, en términos de la lucha contra el COVID, sea transparente y claro para los ciudadanos. Gustavo, ¿cuál será el perfil de la vicepresidencia con Gustavo Pedraza al mando? No solo dirigir la Asamblea Legislativa, sino también ser parte de la conducción del órgano ejecutivo. Y esa es una de las grandes, digamos, potencialidades o atribuciones del vicepresidente en esta nueva Constitución. Como Carlos mencionaba, tenemos muchas tareas y una de ellas es, diríamos, la principal, es darle resultados a la gente. Los partidos políticos tradicionales han sido muy buenos para tomar el poder, pero muy malos para entregar resultados, es decir, malos para la gestión del Estado, malos para separar los poderes, para respetar la independencia de los jueces y para acabar con la corrupción. La mayoría de los periodos de gobierno terminan siempre con el sello dramático de la corrupción, de la ineficacia y del prorroguismo del poder. Nosotros nos vamos a concentrar en entregarle resultados a la gente. No solo ganar una elección, sino que la gente sienta que le estamos resolviendo sus problemas de empleo, de salud, de educación, de corrupción, etc. Perfecto. Carlos hace instantes hace un repaso rápido del plan de gobierno, los pilares fundamentales del plan de gobierno de Comunidad Ciudadana. Si me permite, vamos a hacer un repaso nosotros también de lo que es el plan de gobierno que está ofreciendo el binomio por Comunidad Ciudadana al país. Vamos a ver. De cara a las elecciones nacionales, los partidos políticos y alianzas han presentado el año pasado su plan de gobierno y tuvieron la posibilidad de hacer algunos cambios en este documento primordial, que es la bitácora de cada aspirante a la silla presidencial. En esta oportunidad le mostramos el plan de gobierno de la Alianza Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Este plan cuenta con 4 puntos principales. La transformación democrática. Entre lo más sobresaliente de este punto es que propone que todos los cargos públicos sean elegidos mediante concursos públicos. En el área de la lucha contra la corrupción, plantea crear un ente independiente para supervisar la función pública y transparentar la administración del Estado. Plantea también transformar profundamente la justicia. La economía sostenible, donde se plantea la diversificación productiva. Se fomentará también, según este plan, la iniciativa privada. Propone crear parques ecoindustriales científicos técnicos. También la transformación del sector agrícola tradicional a la agroindustria. Y se intensificará la construcción de la infraestructura pública. También la ampliación de la red de fibra óptica de Internet y la auditoría al proyecto del satélite Tupac Katari. También en el área de hidrocarburos se hará una auditoría y análisis a los proyectos de la pasada gestión, como la planta de urea, la planta separadora de líquidos y otros. Comunidades inteligentes. En esta área plantean un reajuste del presupuesto general. Se creará un ministerio de ciudades y ciudades autónomas. También se creará un fondo de desarrollo del turismo. Sociedad justa. Se subirá el nivel de las normales para los docentes. Se mantendrán los bonos escolares. La creación de parques tecnológicos. Se creará un Consejo Nacional de Cultura. En cuanto a los empleos, pretenden crear cerca de 170.000 fuentes laborales al año. También anuncian que se creará el Ministerio de la Mujer. En cuanto a la salud, se priorizará la construcción de centros hospitalarios y se elevará la renta dignidad.
También se creará el Instituto Boliviano del Mar para formular nuevas estrategias y se impulsará el retorno de profesionales bolivianos en el exterior. Ese es a grandes rasgos el plan de gobierno que plantea Comunidad Ciudadana al país en caso de llegar a ser gobierno. ¿Algún punto que quiera agregar, Carlos? Algo muy importante, la evidencia de que la crisis del coronavirus nos ha generado la necesidad de una modificación de algunos elementos del programa, sobre todo en dos aspectos complementarios, uno que tiene que ver con la reforma tributaria y otro que tiene que ver con la inyección a la economía de una cantidad significativa del Producto Interno Bruto para poder reactivar una economía que está detenida a partir del golpazo, es decir, el gran frenazo en términos de demanda y en términos de oferta. Pero sobre todo un énfasis mucho mayor en la generación de empleo directo para la gente más necesitada y para las empresas que tienen mayores dificultades en ese contexto. ¿Cómo está su relación con Santa Cruz, Carlos? Durante su gobierno hubo algunos anticuerpos, en algún momento usted dijo fueron creados, anticuerpos que nunca existieron, por lo menos desde la posición de Carlos Mesa, pero que sí lograron de alguna u otra manera resquebrajar esa relación entre la figura de Carlos Mesa y Santa Cruz. Fueron elementos creados, esto no tiene ninguna relación de causa y efecto entre la relación de Santa Cruz conmigo y la mía con Santa Cruz. Jamás he tenido ningún tipo de un más ni un menos y hemos hecho acciones importantes en ese sentido. Pero creo que hay dos ejemplos que son muy categóricos de mi buena relación con Santa Cruz. El primero de ellos es una persona que está aquí conmigo, que es Gustavo. Yo no hubiese elegido como candidato vicepresidencial a un cruceño, montereño, pero fundamentalmente una persona profesional del mayor nivel, de la mayor capacidad, con quien tengo amistad durante muchos años y que representa la fuerza de Santa Cruz. Lo decía muy bien Gustavo, la lógica de la nueva Constitución establece la cabeza de la Asamblea Legislativa para Gustavo cuando sea vicepresidente y ser parte del Poder Ejecutivo, que eso no ocurría en las elecciones anteriores, perdón, en la Constitución anterior, y que ahora es un elemento muy importante de trabajar conjuntamente. Esa es la presencia real de Santa Cruz, la que tiene mayores opciones de ganar este proceso electoral. Y la segunda razón creo que me la ha dado el pueblo cruceño con claridad y nos la ha dado a Gustavo y a mí el año pasado. Gracias a Dios hemos recibido la confianza del voto del pueblo cruceño que nos hizo ganar nítidamente en Santa Cruz y esa es una muestra clara de relación. Si hubiera desconfianza aún en la hipótesis de un voto inteligente, dirían no, yo con Carlos Mesa no. Creo que son dos elementos muy claros en ese sentido. Gustavo, ¿usted se considera una persona representativa de lo que es Santa Cruz? He nacido en Santa Cruz, en el norte cruceño, la zona más productiva, y mis hijos han nacido acá, he crecido, me he educado, he trabajado acá, claro que sí. Yo soy productor, vengo de una familia de productores, conozco todo el departamento, todo el territorio, conozco todo el territorio nacional también, y conozco todo lo que producimos, soy parte, esencialmente soy parte de ese músculo productor. Y he enseñado en las universidades, en muchas de las universidades que tenemos acá, y también he estudiado, he investigado cómo trabajar mejor para desarrollar, para crecer, para aliviar la pobreza, para acabar con la corrupción en nuestro territorio y en el territorio nacional. ¿Qué es lo primero que haría Gustavo por Santa Cruz, si es que llega a ser vicepresidente? Siento que soy la posibilidad concreta, la posibilidad más realista de llegar al gobierno nacional y representar a Santa Cruz. Esa es mi primera certeza. La segunda, poner mi capacidad profesional para cambiar las instituciones. Es decir, las instituciones son el motor de la gestión del Estado. Y la corrupción es uno de los temas centrales. La corrupción socava cualquier voluntad y cualquier intención de cambiar las cosas. Tenemos que cambiar. La corrupción está en el sobre cerrado, en 4 paredes, cuando se decide a quién adjudicar obra por la coima del 20%, está en esa tramitología que tortura al ciudadano, está en el fallo del juez influenciado por el factor político o en la imputación del fiscal para perseguir opositores.
Ahí está la corrupción y queremos terminar con la corrupción, transparentar absolutamente todo el proceso de compra pública, de licitación pública, para que todos miremos qué empresa oferta, qué empresa gana, y digitalizar el proceso de administración pública, salir del trámite de lápiz y papel para utilizar la tecnología digital y así servir al ciudadano, darle un trámite rápido donde no haya corrupción y separar al juez de la influencia del partido político, separar al fiscal de la influencia del partido político, separar a la policía como institución del manoseo del partido político. ¿Para qué? Para que la gente vuelva a confiar en esas instituciones cuando fallen de una manera imparcial y no sean bajo el mando de la coima o de la influencia política. Su relación, Carlos, con el empresariado privado, ¿cómo está? Muy bien, extraordinariamente bien con el empresariado privado cruceño y boliviano, porque entiendo yo que se trata de un salto cualitativo fundamental. Es un imperativo derrotar al movimiento al socialismo, derrotarlo democráticamente y por la vía del voto, entre otras cosas, porque le dio la espalda a la iniciativa privada, tanto local como internacional. Entre otras cosas porque generó condiciones que no eran adecuadas en una visión estatista secante. Y lo que tenemos que construir, y lo hemos planteado y lo hemos discutido con los empresarios pequeñitos, medianos y grandes. Esto es muy importante, la idea de empresario. El emprendedor, el pequeño emprendedor es un empresario. Aquella persona que tiene una iniciativa individual o que tiene contratadas a 1 o 2 personas. Eso significa seguridad jurídica, eso significa la construcción de un Consejo Económico y Social, Estado, trabajadores y empresarios, para discutir los temas salariales, para discutir el futuro laboral del país y establecer algo fundamental que tiene que ver con la seguridad de que Impuestos Nacionales no te extorsiona, y hacer una reforma tributaria para generar 2 cosas: para que sea interesante y no una traba tener eso que se llama NIT, que es como una especie de collar que te ponen aquí y te jalan de una manera impresionante, y segundo, para generar la posibilidad de que tú tengas la formalización como un camino interesante, la universalización de la factura. Podemos hablar después del tema tributario, pero el concepto es, la lógica es derrotar un modelo de 14 años que no creía en absoluto en la iniciativa privada y en el rol fundamental de la creación y generación de ideas, la generación de construcción de nuevos emprendimientos y la generación de empleos privados. La gente quiere saber desde dónde habla Comunidad Ciudadana. Centro, derecha, izquierda, me refiero claramente al espectro político. ¿Desde dónde habla Comunidad Ciudadana? Frederick, tu pregunta plantea un concepto que ya no funciona. Y no es que esté criticando la pregunta, es que hoy día izquierda, centro y derecha no representa absolutamente nada de lo que representaba en el siglo XX. Para ponerte un ejemplo, la búsqueda de la igualdad y la lucha contra la violencia de la mujer, ¿eso es izquierda, centro, derecha? La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, ¿es izquierda, centro, derecha? Iniciativas y causas como el animalismo y la defensa de los seres vivos, no solamente los seres humanos, ¿qué representa? No quiero escapar a la pregunta, pero creo que lo que nosotros estamos buscando es una transformación conceptual de lo que representamos en términos de iniciativa como gobierno. ¿La ideología queda de lado, Carlos, en este sentido? La ideología nunca queda de lado, pero sí la ideología como doctrina y como dogma. El concepto de partido político centralista que te dice, este es el ideario del partido, es lo que tienes que seguir por la vía del marxismo, por la vía del liberalismo. Lo que nosotros creemos es en un partido, y eso es lo que será la Alianza Comunidad Ciudadana de Redes, que está construido sobre la base de causas. Primero, horizontal, no vertical y no a través de un centralismo. La descentralización no solamente puede ser un elemento vinculado a la política de administración del Estado, sino a la forma de funcionamiento de un partido político. Liberal, conservador. En temas ambientales y en temas productivos, completamente transformadores. Conservador. Es una palabra también del siglo XIX. En temas económicos, ¿cómo se consideraría Comunidad Ciudadana? En temas económicos nosotros tenemos la lógica de que tiene que haber una convivencia. Primero, eliminar el falso debate entre Estado y mercado.
Estado y mercado tienen un rol. El Estado tiene un rol social fundamental en la salud, en la educación, en la conectividad, en la responsabilidad de dar respuestas a la lucha contra el coronavirus, por ejemplo, pero la iniciativa privada es la que le va a dar la dinámica de sustituir la inversión pública como un elemento central del mecanismo económico del país. Me gustaría en el tema invitarlo a Gustavo a complementar las ideas. Es vital la gente. Hasta ahora el modelo de gestión estatal se ha concentrado, ¿no?, en articular, trabajar en el mercado, el Estado, pero la gente ha estado lejos de estos campos, ¿no? Nosotros tenemos el eslogan primero la gente porque queremos poner a la gente en el centro. El objetivo del Estado, el objetivo de una política pública en materia económica, social, científica es el ser humano. O sea, ese es el centro para nosotros. Entonces, eso es lo que han ignorado otros partidos. Nosotros queremos resolver los problemas de la economía, de la educación, de la salud, de la ciencia, de la tecnología, pero poniendo a la gente en el centro. Y eso es vital repetirlo, subrayarlo. No ha habido ese protagonismo de la gente. Los partidos políticos, cuando toman el poder, se olvidan de la gente y se concentran en la reproducción del poder, se aferran al poder. Y todo lo que hacen en el Estado a corto plazo es para reelegirse en el poder al 5º año. No están pensando en la gente, no están pensando en las nuevas generaciones. Y nosotros queremos cambiar esa visión y esa práctica política, innovar. Nosotros somos innovadores en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo de las políticas de Estado. No queremos sujetarnos a las tradicionales formas de manejar el poder. El poder para nosotros es un instrumento de trabajo. La política para nosotros es un campo de servicio y no un espacio donde uno vaya a empoderarse y alejarse de la gente y de sus necesidades. 20 horas, 20 minutos, esto es Uno Decide a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Apenas estamos calentando motores, ¿no es cierto? Carlos, Gustavo, vamos a hablar de errores del pasado, pero antes, si me permite, vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en redes sociales. Dalma Roca, por favor, adelante. Gracias, Frederick. Definitivamente hay mucha gente que está opinando con nosotros en estas redes sociales, en este programa de lujo del Uno Decide. Ahí estamos viendo la transmisión en vivo, compártala. Aquí está. ¿Usted cree que el binomio Comunidad Ciudadana puede conseguir la unidad entre Oriente y Occidente? La gente ya está opinando con nosotros, ahí estamos viendo. Hay una gran cantidad de personas que han dicho que sí, efectivamente. Más de 600 personas dicen que sí, ellos van a conseguir esta unidad entre Oriente y Occidente, versus 241 personas que han dicho que no. Definitivamente ellos no pueden conseguir la unidad entre Oriente y Occidente. Nuestra segunda pregunta. ¿Usted cree que Carlos Mesa y Gustavo Pedraza enjuiciarán a ex autoridades del movimiento al socialismo? Ahí estamos viendo que aproximadamente 620 personas también dicen que sí. Efectivamente, ellos pueden tomar acciones legales en contra de ex autoridades del movimiento al socialismo, versus 241 personas que están diciendo que no, que ellos no lo harían. Así se están comportando la gente en las redes sociales. Esta es la opinión. Participe con nosotros porque tenemos una pregunta más que la lanzamos en este momento para que usted pueda opinar con nosotros. ¿Usted cree que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho deberían unirse si quieren cerrarle el paso al movimiento al socialismo? Esta es la pregunta que acabamos de lanzar. 2 minutos, puede compartirla. Participe con nosotros. Nuevamente le señalo que tiene las dos opciones, tanto el sí y el no en los comentarios. Ahí está. Ahí están los sondeos, entonces estamos aguardando obviamente también todas las repercusiones, todos sus comentarios. Estamos muy atentos. Frederick. Una de las preguntas del sondeo rezaba la cuestionante de que si Carlos Mesa debería aliarse con Luis Fernando Camacho. En este mismo estudio, en este mismo set, hace una semana atrás le preguntábamos a Luis Fernando Camacho y él decía que de ninguna manera entraría a una alianza con Carlos Mesa. Se lo preguntamos a usted, Carlos. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, Frederick. La posibilidad de establecer una línea, cuando decimos diálogo, es el bloque que enfrenta al movimiento al socialismo al que hay que derrotar. A Luis Arce, que no es otra cosa que Evo Morales gobernando detrás de él, que no podemos tolerar que eso ocurra desde el punto de vista democrático. Estamos abiertos al diálogo, pero creemos firmemente, como ocurrió el año pasado, que la unidad del voto la da el ciudadano. El que decide la fragmentación o la concentración del voto es el ciudadano y esa es nuestra expectativa más importante. Hoy por hoy, ¿usted se considera el voto útil? Otros lo llaman el voto inteligente.
Nosotros consideramos que la construcción del voto tiene que ver con la capacidad de propuesta. Tú primero construyes una base sobre la cual estableces tu vinculación de credibilidad con la gente. La credibilidad porque propones cosas creíbles, propones cosas realistas y sabes, y ellos saben y ustedes saben quién tiene la posibilidad de gobernar adecuada y responsablemente y separado responsablemente. Y en ese contexto, una vez que has trabajado esa masa crítica de credibilidad, el voto viene, el voto se acerca a ti porque saben que tú eres la única opción real de ganar la elección. ¿Hubo acuerdo con Yanine Áñez en relación, por supuesto, a su declinación? No, definitivamente no. ¿Cómo toma Carlos Mesa la declinación de Yanine Áñez? Yo lo dijimos con Gustavo varias veces, se trató del más grave error personal e histórico de la presidenta Áñez tomar la decisión de ser candidata. Y criticamos esa decisión. No le pedimos que se bajara porque no queríamos contaminar con la idea de, claro, un competidor pretende que me baje porque tiene interés en ganar la elección. Ella tomó la decisión correcta y adecuada. Y creo que lo más adecuado, Frederick, ha sido el hecho de que la presidenta ha dejado en libertad a sus votantes. No ha dicho, esta es mi condición, o voten por tal o voten por cual, lo cual me parece inteligente. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, conquistar el voto que ella ha dejado, creo que con un sentido de responsabilidad. ¿Luis Fernando Camacho tiene posibilidades de ser presidente de Bolivia? Mi impresión es que por la intención de voto no. ¿Debería bajar su candidatura? Es una decisión que tiene que tomar él. ¿Tuto Quiroga? Lo propio. En el caso del expresidente Quiroga, mucho menos. El expresidente Quiroga está por debajo del 2% de intención de voto, pero será su decisión y su responsabilidad personal con el país la que defina si se baja o no se baja. Muchos consideran que Carlos Mesa está muy cómodo con la idea de ir a una segunda vuelta. Pero claro, en la primera vuelta se define gran parte de lo que es el Congreso, ¿no es cierto? Tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y aquí no se trata simplemente de ser presidente, sino también de poder ser presidente, y en ese sentido estamos hablando, por supuesto, de gobernabilidad. Sí, señor. ¿Cómo lo ve Carlos Mesa? Primero que me siento cómodo ganando la elección en primera vuelta, y estamos trabajando con Gustavo, con Comunidad Ciudadana, para ganar en primera vuelta. Segundo, si eso no ocurre y si tenemos que ir a segunda vuelta, la construcción de gobernabilidad es una responsabilidad fundamental. Quien va a ser presidente de la Asamblea es Gustavo, así que me gustaría que él exprese su punto. La política es el campo también para construir consenso, ¿no? Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, vamos a seguir cuando ganemos la elección. Nuestro primer objetivo es tener mayoría en la Asamblea Legislativa y eso lo vamos a tener con el apoyo popular. La gente, y ese es el gran cambio, Frederick. En el siglo XXI, la política y el voto difiere del siglo XX. La política en el siglo XXI es mucho más flexible, la visión del ciudadano respecto al partido no es tan jerárquica, tan rígida, y por lo tanto ese momento constitutivo, cuando marca la papeleta y la pone al sobre y al ánfora, ese es el momento constitutivo del voto soberano para elegir a un gobernante. Y nosotros creemos que ese va a ser el voto que nos va a dar a nosotros la victoria y la mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Esta es la tarea en el campo de la política también, en la Asamblea Legislativa. O sea, la construcción de consenso, los acuerdos para gobernar mejor, para políticas públicas de largo aliento, de largo plazo. Para eso es la construcción de los consensos, el diálogo y fundamentalmente el definir cómo vamos a resolver los problemas de los bolivianos entre todos. Vamos a gobernar para todos los bolivianos, no solo para los que votaron por nosotros. Y en ello estamos obligados también a conversar con quienes sean parte de la Asamblea Legislativa. ¿En ese consenso, en ese diálogo, está incluido el movimiento socialismo, Gustavo? No está. No está porque el movimiento socialismo es la antítesis de nuestros principios democráticos y de nuestra visión de transformar las cosas. El MAS nos dejó un Estado destruido, nos vendió un milagro económico que no era tal, nos engañó a la sociedad boliviana, le hizo fraude. El ministro de Finanzas, 12 años, ahora candidato, habló de un modelo comunitario que lo paseó por todo el mundo, pero aquí lo tenemos el modelo. Otro gran engaño, se despilfarró el dinero, la corrupción atrapó al Estado, gobernaron para ellos, invirtieron en empresas públicas que nos dan pérdidas todos los años y ese no es ningún modelo económico.
Eso es lo que nos dejó el MAS en el campo de la economía, en el campo de la justicia, en el campo de la corrupción. Y hacer pactos o acuerdos con el MAS para nosotros en este campo es imposible. Carlos, si estamos yendo a nuevas elecciones por toda la historia que conocemos ya y que habla de un fraude electoral, ¿cómo se puede entender que esté en competencia el movimiento socialismo? ¿Responsabilidad de quién es? La responsabilidad es, como dirían en derecho, intuito persona, y por lo tanto lo que nos parece inaceptable, y por eso yo he presentado un juicio y soy el único candidato que le ha hecho un juicio de verdad a Evo Morales. A Evo Morales directamente, a Álvaro García Linera directamente, a Arce Saconeta, a Quintana y a Carlos Romero. Ese juicio establece que ellos son los autores intelectuales del fraude. Autores intelectuales que no se pueden quedar tan libres y tan tranquilitos diciendo aquí no pasó nada. No, señor, pasó. Ustedes son responsables del fraude, son responsables del daño penal y son responsables del daño civil. El daño civil de 217 millones de bolivianos gastados en una elección tirados al canasto de la basura por el gigantesco y desvergonzado fraude. Esta es una lógica que establece que ellos en ningún caso podrían ser candidatos a nada. Por eso me pareció un cinismo extraordinario del expresidente pretender ser candidato al Senado, no porque además no tuviera residencia. El autor del fraude como candidato es una burla al país. Eso es lo que pretende Evo Morales, y nosotros creemos que Evo Morales debe ser juzgado y condenado por el delito de fraude electoral, que es un delito penal y un delito civil. ¿Un gallo no fue suficiente para anular la personería jurídica del movimiento socialismo? ¿Quién se durmió ahí? Algunos tiran los dardos en contra del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que en las últimas horas se ha producido una decisión o se va a producir una decisión de un tribunal. Para el 5 de octubre. Para el 5 de octubre. Sí. Primero, está en el Tribunal Constitucional y está en este espacio judicial. Yo creo que es una decisión que tiene que tomarse rápidamente. Pero la última palabra, perdón Carlos, la última palabra en temas electorales la tendría que tener el Tribunal Supremo Electoral, no el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que hay una razón muy simple de carácter jurídico. En el momento en que repones una demanda contra el Tribunal Supremo Electoral, este no puede tomar una decisión hasta que haya el fallo. Lo que a mí me parece que no debemos esperar, y yo pediría al Tribunal Constitucional que tome decisiones rápidamente, es que diga su palabra, para que así el Tribunal Supremo Electoral tenga que hacer lo que tenga que hacer, no tarde, no post elecciones, porque a veces pasa en Bolivia que vienen los fallos cuando ya no tiene ningún sentido el fallo porque ya se ha producido el hecho. Perfecto, vamos a hablar de economía, reactivación económica. Carlos, ¿qué propone Comunidad Ciudadana? Te lo voy a decir en grande y en pequeño. En grande lo que necesitamos es una inyección de 6.000 millones de dólares, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, para la demanda y para la oferta. ¿Eso será por créditos internacionales? Eso se tiene que hacer. Hay que entender dos cosas aquí. Uno, el gasto corriente lo tienes que sostener de todas maneras, y el gasto corriente lo vas a sostener con los ingresos tributarios, con los ingresos de hidrocarburos y con el conjunto habitual de lo que es el manejo económico. Por lo tanto, evidentemente se necesita un financiamiento internacional fundamentalmente multilateral. ¿Y esos créditos tendrían que ser aprobados por la Asamblea? Por una Asamblea en la que vamos a tener mayoría. Porque lo decía muy bien Gustavo, hay dos construcciones: la construcción del voto, que te da la mayoría, y la construcción de alianzas, que te da mayoría. Sería suicida, Frederick, llegar al gobierno sin tener mayoría en el Congreso. Y si tú has ganado en primera vuelta, no hay problema. Y si no has ganado en primera vuelta, pero has obtenido un porcentaje lo suficientemente amplio, tus posibilidades de una alianza con las otras fuerzas políticas democráticas no son una voluntad graciosa, son un imperativo que creo yo que vamos a entender todos. El proceso electoral tiene sus complejidades, pero eso se puede resolver. Estos créditos, perdón Carlos, estos créditos internacionales garantizarían que no se toque el tipo de cambio en nuestro país. Definitivamente. Algo muy importante y que creo que el gobierno está tratando de preservar: hemos heredado 6.800 millones de dólares de reservas del Banco Central de Bolivia, que están en el rango entre 5.800 y 6.000, estás en el límite. Si el gobierno nos deja, y esta es la expectativa, entre 5.800 y 6.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, podemos y debemos preservar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio, Frederick, no solamente tiene que ver con estabilidad en general, sino tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero. Si se te cae el sistema financiero, se te resquebraja toda estabilidad. Sin créditos internacionales es imposible no modificar el tipo de cambio. No, son dos cosas distintas. El tipo de cambio está garantizado ahora. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central lo permiten, en el rango de los 6.000 millones de dólares. De lo que estoy hablando es de una inyección económica
para fortalecer con liquidez, con dinero en efectivo, al ciudadano común por la vía de la demanda, al pequeño, mediano y gran empresario por la vía de la oferta. Ese es el crédito que necesitamos específicamente multilateral internacionalmente. Gustavo, ¿qué harán con las empresas estatales deficitarias? Hay 76 empresas, ¿no es cierto? No todas serán deficitarias, pero la gran mayoría sí. Esa es la herencia del MAS, ese es el milagro económico de Luis Arce Catacora, y eso lo vamos a resolver rescatando estas empresas de las manos de quienes las gerenciaron mal. El MAS puso a su militancia a gerenciar estas empresas, a manejar estas empresas, y el resultado en la mayoría, casi en su totalidad, ha sido nefasto. O sea, sobre todo las más emblemáticas, el Ingenio San Buenaventura, 260 millones de dólares y aproximadamente una pérdida entre 15 y 20 millones de dólares anuales. O sea, no hay ninguna razón esencial desde la economía, desde la racionalidad, para explicar por qué esta empresa está dando pérdidas ahora. Rescataremos las empresas públicas para los bolivianos y recompondremos la gestión de esta empresa para que sean autosuficientes, autosostenibles y generen ingresos para los bolivianos. ¿Cómo realizarán ese rescate, esa evaluación? Tenemos que ver cuál es la situación interna de cada una de las empresas. O sea, esta diligencia que tenemos que hacer en cada una de estas nos obligará a tomar las decisiones, pero la intención, el objetivo es rescatar las empresas públicas de las manos de quienes las gestionaron mal y poder recuperarlas, ¿no? Autogestionarlas, que tengan ingresos, que tengan renta y que le beneficie a los bolivianos. Hoy por hoy, ¿qué empresa estatal es rescatable? Diríamos que las que han tenido, por ejemplo, gran inversión, la de Separadora de Yacuiba, la de Bulo Bulo, tienen que ser por el volumen del dinero. Estamos hablando de casi 1.000 millones en una parte y cerca de 1.000 en la otra. Tenemos que rescatar esas empresas, tenemos que recuperar. Es demasiado dinero el que se ha invertido para dejarlas abandonadas. ¿Se modificarán los impuestos, don Carlos? Este es el tema clave de las reformas que nosotros en este camino de transformación planteamos. Hay que hacer una reforma tributaria estructural. Primero, desde el punto de vista de la institucionalización. Tenemos que construir una institucionalidad en dos empresas, Aduana Nacional e Impuestos Nacionales, que hay que fusionar en una sola, porque hay muchos elementos que se han duplicado, que han complicado y que han establecido burocracia y tramitología innecesaria. Segundo, tenemos que establecer un análisis de reducción de determinados impuestos en categorías particulares, como es el caso del IVA. No en el conjunto general, pero sí en algún tipo de consumo, por ejemplo, de bebidas no alcohólicas, para poner un ejemplo de manera puramente referencial. Tenemos que establecer una lógica de análisis sobre el impuesto a la utilidad de las empresas en función de una categorización. No es lo mismo una superempresa que te factura 200 o 300 millones al año de una pequeña empresa que te factura 50 o 70 mil dólares o menos. En ese contexto hay que hacer una evaluación. Tenemos que hacer algo muy importante que tiene que ver con el pacto fiscal. La transferencia de la responsabilidad de recaudación, por ejemplo, del IT al sector de los municipios y las gobernaciones, para establecer un pacto fiscal que hable verdaderamente de autonomías. No voy a profundizar en el tema si hay interés en que hablemos de las autonomías más allá. Sí, claro. Entonces lo dejamos allí. Y algo fundamental, tenemos que establecer el fin de la extorsión de impuestos nacionales, que de 100 bolivianos que pagas, 60 son intereses, multas y penalidades, y 40 son lo que tenías que pagar. Es decir, estás pensado, la empresa de impuestos nacionales, para extorsionarte y apretarte. Tu meta de recaudación es desmesurada y tu resultado es contraproducente. Y finalmente, la universalización de la factura. La universalización de la factura es un elemento clave para el paso de la informalidad a la formalidad. La lógica es o palo o zanahoria, y nosotros creemos que la zanahoria es la mejor respuesta. Y en ese contexto, cuando te digo la universalización de la factura, si tú no tienes posibilidades de crédito fiscal, porque no estás en ninguna empresa o no eres un asalariado, puedes tener la recuperación de 12%, por ejemplo, de lo que has facturado, de las facturas que has pagado a fin de año por parte del Estado. Es una opción, estamos analizando las dos. La segunda opción es la posibilidad de que eso se te deposite como una parte de
acumulación para tu jubilación. De modo que todo ciudadano va a pedir una factura y va a dar una factura porque eso tiene sentido. Y eso te permite acceso a la bancarización, legalización de tu forma de funcionamiento. Y el otro camino es desburocratización y rapidez de trámites que no te convierta al NIT, como decía, en una cadena en tu cuello. ¿Bajará el IVA? Lo he dicho, sí. De manera progresiva en determinados rubros, por ejemplo, bebidas no alcohólicas para hablar de un tema, es decir, será estableciendo de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al contexto. ¿Eso no significará menos recursos para el país? No, porque la lógica es muy evidente. La lógica es, si yo te aprieto menos, pagas más. Y por lo tanto vas a tener un mayor número de contribuyentes que van a dar factura porque no van a tener el temor de decir, esta factura no me sirve para nada. Hay que universalizar el descargo fiscal, el crédito fiscal, y tienes que establecer la comparación entre volumen neto y número de contribuyentes. Y esa combinación es, si amplías la base de contribuyentes, vas a tener un equivalente de recaudación. ¿Aplicarán impuesto a la riqueza? No. No. Frederick, ¿puedo complementar en el tema impositivo? Nosotros creemos que hay que incentivar a los actores económicos a formalizarse en la economía. Ahora el sistema tributario lo que hace más bien es correr, porque es extorsionador. Por eso tenemos una mínima base de contribuyentes. Entonces, haciendo esta reforma tributaria, queremos que el sistema tributario sea un incentivo, que sea atractivo formalizarse la economía y que no sea una pérdida de tiempo y no sea diríamos, un temor, que es lo que sucede ahora con todos los impuestos cuando la gente quiere formalizar su negocio. Entonces, vamos a invertir. El marco tributario tiene que ser incentivador para que vayamos formalizando y ampliando la base tributaria y no reduciéndola como lo que ha sucedido ahora. Carlos, volviendo al último punto, ¿por qué no aplicarán impuesto a la riqueza? Porque nosotros creemos que la generación de impuestos adecuados en el espacio del IUE, cuando tú no te conviertes en un extorsionador en ese contexto, es el resultado mucho mejor. Y a lo que hay que tender es a un impuesto a la renta física de personas. Pero ese es un proceso posterior. No puedes en un momento tan duro como el que está el país post-coronavirus establecer un incremento de cargas sobre las personas. Y este es un elemento clave. Creemos que es un camino progresivo. La profundización de las autonomías, Gustavo, ¿nos tiene que llevar al escenario del concepto de federalismo o no? Tenemos que profundizar las autonomías. La Constitución, la Ley de Autonomía son eminentemente declarativas. La autonomía no se ha implementado en su dimensión real, no ha llenado las expectativas, particularmente en nuestro caso, en nuestro departamento y los otros departamentos también. La aprobación de los estatutos autonómicos se ha dado en base a la correlación de fuerza. El MAS controlaba prácticamente el Tribunal Constitucional y ha aprobado los estatutos a su medida. Necesitamos nosotros desconcentrar los recursos. No hay autonomía si no hay recursos y si no hay atribuciones. Evo Morales reconcentró el manejo económico. Es decir, casi el 93% de los recursos económicos estaban controlados por el Estado central. Entonces, ¿qué autonomía va a funcionar si no hay dinero en cada uno de los departamentos autónomos? Entonces, tenemos que trabajar de una manera mucho más intensa y lograr una verdadera práctica, un ejercicio de la autonomía que no ha sido tal hasta ahora, ¿no? ¿Federalismo, sí o no? Vamos a discutir el federalismo, no le tenemos miedo, o sea, yo creo que es una de las, diríamos, de las formas de gestionar el Estado que ha demostrado ser bueno, pero nosotros estamos con la autonomía ahora y deberíamos practicarla, ejercerla, porque no lo hemos hecho. ¿Para qué? Para que después veamos qué paso tomar, ¿no? Un elemento complementario sobre tu pregunta, Frederick. Es importante recordar que la iniciativa cruceña, la iniciativa histórica de Santa Cruz por la conquista de las autonomías, asumió como reivindicación y conquistó esa reivindicación a través de los dos referéndums de autonomías el criterio, la palabra autonomía sobre la base del modelo español. Prácticamente no se aplicó. El punto al que voy. Pudo haber escogido el sistema federal. ¿Por qué escogió el sistema autonómico? Porque objetivamente hay muy pocas diferencias entre autonomía y federalismo. Lo que decía Gustavo es absolutamente correcto y lo acabas de ratificar tú. No conocemos la práctica autonómica. Nuestro compromiso es
autonomías que funcionen, autonomías que se apliquen, y cuando tengamos la experiencia de cómo funciona la autonomía, entrar al debate federal. Lo decía muy bien Gustavo también, no tenemos ningún problema en el debate ahora. Si hay una línea mayoritaria que dice el federalismo por esta y esta razón de carácter técnico o porque tienes más posibilidades de competencias vale la pena, no hay problema. Pero yo creo que lo importante es que tengamos la experiencia real que no hemos vivido por el hipercentralismo de Morales, de una autonomía que se aplique realmente. En temas productivos, Carlos, el uso de transgénicos. Primero quiero recordar, porque tengo buena memoria, que el 7 de abril del 2005... nuestro gobierno autorizó la soya transgénica. El gobierno de Carlos Mesa autorizó la soya transgénica en el departamento de Santa Cruz. Digo eso, fue en Bolivia en su conjunto, pero es obvio que la soya transgénica se produce en el departamento de Santa Cruz. Si esa fue la lógica en ese momento, no hay ninguna razón para establecer una línea de animadversión o de confrontación con la biotecnología y con las posibilidades de mejoramiento de lo que significan las semillas genéticamente modificadas, ¿no es verdad? En ese contexto tenemos una serie de propuestas que están en debate en este momento. Hace pocas horas se ha conocido un fallo de la justicia sobre el tema que creo que establece un desafío para el país. Obvio, me voy a permitir dejarle la palabra a Gustavo, que es el experto en el tema, no solamente por cruceño, sino porque conoce de agricultura y de ganadería. Nuestro objetivo es crecer, producir más. Ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, la biotecnología es un recurso de la ciencia, es un recurso que tenemos que usarlo, pero no dejar solo a la semilla transgénica como la variable única. Es una variable, no es independiente. Para que en una hectárea produzcamos 3 toneladas, porque ahora estamos produciendo menos de 2, necesitamos la fertilización. La fertilización en nuestro departamento, en el país en general, solo está en el 20% de la superficie cultivada. Eso es vital, ¿para qué? Para incrementar. Solo en el departamento, si fertilizamos el área cultivada, vamos a producir, solo el área cultivada de soya, 1 millón de toneladas más, solo fertilizando. Y obviamente el control de maleza, ¿no? El manejo tecnológico, la innovación tecnológica en el manejo en general del cultivo. Gustavo, perdón, con la soya nos queda clarísimo, ¿no? Impulsarían, no habría ningún inconveniente. ¿Qué pasa con el maíz, el algodón, la caña, el trigo? Hay que discutir la caña, el algodón, ¿no? Son productos también que se producen en gran dimensión, el sorgo. Donde tenemos que tener cuidado y proteger ese patrimonio es en el maíz y en la papa. Nosotros somos centro de origen. Este territorio que ahora es Bolivia es centro de origen del maíz y de la papa. Tenemos 77 razas de maíz en el Chaco y en el Valle Interandino. Tenemos más razas de maíz que en México, ¿no? Por lo tanto, somos el país más importante como centro de origen de maíz y de papa. Ahí tenemos que ser muy rigurosos y seguir el consejo de la ciencia, de la investigación. ¿Para qué? Para cuidar ese patrimonio natural. En este caso, los 2 productos que he hecho mención. Y también el trigo. Ningún país vecino está usando semilla transgénica de trigo, por ejemplo. Entonces tenemos que investigar y adecuar el uso en caña, en algodón, en soya, que ya está obviamente posible, en sorgo y en todas las otras variedades de cultivos industriales. Perfecto, 20 horas 47 minutos ya, ¿no? Qué rapidito que se está yendo. Tenemos que hacer una pausa en Uno Decide, aguárdenos. Enseguida vamos a volver para seguir hablando con el binomio por Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, Gustavo Pedraza. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? También estaremos hablando de aquello. Aguárdenos, enseguida retornamos con más. Elecciones Nacionales 2020. Uno Decide. Muchas gracias por su compañía. Esto es Uno Decide a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. A 21 días de las elecciones estamos conversando con el binomio por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, Gustavo Pedraza. Vamos a seguir charlando con ellos, por supuesto, pero antes vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en redes sociales. Dalma Roca, por favor.
que sí, Frederick, es importante recalcarle a la gente que es el invitado de lujo y el invitado especial de este programa de Uno Decide. Estamos ya conociendo cada una de sus impresiones. Los invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros también a través del Instagram, @Red1 de Bolivia. Estamos ahí lanzando preguntas muy importantes. Ahí está. ¿Qué le preguntaría usted a Carlos Mesa? Reaccione con nosotros, coméntenos. Estamos leyendo cada uno de sus comentarios. Este es nuestro Instagram. Puede seguirnos también a través de nuestra página web www.red1.com.bo. Ahí está, para revivir los momentos más intensos e impresionantes de esta entrevista. Lo puede hacer también en el transcurso de los próximos días. Estamos también en Facebook y aquí es muy importante contarles que estamos en este sondeo presidencial que ya ha tenido bastante acogida con la gente. Esta es la pregunta. ¿Usted cree que el binomio Comunidad Ciudadana puede conseguir la unidad entre Oriente y Occidente? La gente ya está reaccionando. Estamos viendo que 1.400 personas dicen que sí, efectivamente ellos sí pueden conseguir esta unidad, versus 459 personas han reaccionado y creen que no es posible. Tenemos otro sondeo también presidencial. Ahí está. ¿Usted cree que Carlos Mesa y Gustavo Pedraza enjuiciarán a esas ex autoridades del movimiento al socialismo? La gente ya está reaccionando. Hay quienes dicen sí. 1.800 personas han dicho que sí, efectivamente ellos van a poder enjuiciar a las ex autoridades del movimiento al socialismo, versus 444 personas que creen que no, que ellos no lo van a hacer. Tenemos una pregunta más que le estamos realizando a la gente. ¿Usted cree que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho deberían unirse si quieren cerrarle el paso al movimiento al socialismo? Ahí está. Hay 1.100 personas que dicen que sí, efectivamente ellos deberían unir fuerzas, versus 1.000 personas que dicen que no, que están bien así. Este es el sondeo presidencial. Los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Están habilitadas y disponibles para ustedes. Muchas gracias, Talma. Seguimos. Don Carlos, ¿cómo está su relación con Luis Revilla? No he tenido oportunidad de conversar con él. Como tú sabes, él dejó nuestra alianza hace algunos meses. Ahora ha diluido, juntos se ha diluido, pero no he tenido oportunidad de conversar con él. Vamos a revisar lo que dijo Luis Revilla los últimos días, precisamente en esta relación con Carlos Mesa. Nosotros somos plenamente conscientes de las razones que nos llevaron a no formar parte de la Alianza de Comunidad Ciudadana y de las razones que nos llevaron a hacer la alianza juntos. En todo caso, en este momento y vistos los resultados de la participación de Juntos y sobre todo la decisión de no participar del proceso electoral, ahora está en manos de los candidatos que siguen en carrera, de los frentes que siguen en carrera, actuar con responsabilidad para generar un bloque de unidad fuerte que evite el retorno del autoritarismo del MAS al gobierno. Eso depende ahora de esos candidatos. Nosotros no vamos a formar parte de este proceso electoral nacional y como organización política vamos a prepararnos para las elecciones subnacionales y para seguir construyendo nuestro proyecto político a nivel nacional con calma, sin ningún tipo de apuro, con mucha responsabilidad en el curso de los siguientes meses y de los siguientes años. Bueno, quizás nos estamos adelantando, pero hay que hacer la pregunta. ¿Comunidad Ciudadana va a participar en las subnacionales? Es un imperativo. Si uno quiere gobernar el país, tiene la obligación de participar en las elecciones subnacionales, porque la estructura y la articulación fundamental de un gobierno coherente es la posibilidad de ganar la mayor cantidad de cargos en el ámbito de las gobernaciones, de las grandes alcaldías y del sistema municipal. ¿Y hay posibilidad de volver a conversar, volver a acercarse con el alcalde de La Paz? No es un tema que hayamos considerado, no es un tema que esté todavía en el escenario. Estamos totalmente centrados en el proceso electoral presidencial. ¿No se cierra? No, nada está cerrado, pero no hay ninguna acción ni intención preestablecida sobre el tema en absoluto. Salud, Carlos, ¿cuánto retrocedimos con la pandemia? Este es un tema que quiero yo subrayar. Cuando uno hace la lista de cosas que debemos reprocharle y reclamarle al movimiento al socialismo, tenemos una lista tan larga que uno dice cuál es la más importante, pero si me aprietan yo diría la responsabilidad de Evo Morales y de Luis Arce Catacora tiene que ver con la irresponsabilidad en la salud, porque se ha desnudado un sistema de salud que no ha sido capaz de enfrentar al coronavirus, no por el actual gobierno que ha tenido dificultades en su administración y errores graves de administración, pero el efecto de la pésima infraestructura
falta de ítems, falta de coordinación, sedes mal organizados. Es responsabilidad del ministro que tiene el dinero, que fue Luis Arce, y del presidente que no tuvo una línea lógica ni adecuada. El efecto ha sido terrible y tenemos que resolverlo por la vía de los 4 puntos que mencionaba Frederick, que quiero insistir en ellos, que tienen que ver con un elemento muy importante: mayor número de médicos y mayor equipamiento, lo que implica un incremento inmediato del presupuesto, porque si no, no lo puedes hacer. Segundo, pruebas y laboratorios que funcionen y que sean gratuitos. Tercero, lo que significa la vacuna. Esto es clave. Vamos a tener un mundo pre-vacuna y un mundo post-vacuna, Frederick. Y si Bolivia no se prepara con logística, con el contrato adecuado, con la garantía de la vacuna gratuita para la gente más necesitada, no vamos a lograr el resultado. Y finalmente, el compromiso que tenemos de mediano plazo ahora, por razones obvias de la crisis, que tiene que ver con la lucha contra el cáncer a través del tratamiento gratuito de la enfermedad. ¿Qué se hará con la Caja Nacional? Lo de la Caja Nacional es otra de las cosas que uno dice no se puede entender. Que la COP participe en la Caja Nacional, de acuerdo, es parte porque son los trabajadores. Que un minero sea el representante más importante de la Caja Nacional en la toma de decisiones, a discutir gravemente. Pero algo muy importante, hay casi $1.000 millones, 6.000 y fracción de millones de bolivianos que están ahí, muertos, congelados, muertos de risa, si me permite. Caja y banco, ¿no? Esto es algo increíble. Tenemos un problema dramático de equipamiento, de infraestructura, de ítems en la Caja Nacional, porque nadie está diciendo vamos a distribuirlo en el conjunto del sistema de salud. La Caja de Salud es lo suficientemente importante y eso es lo inmediato. Tenemos que hacerlo rápidamente para evitarnos situaciones imposibles. ¿Cómo se puede entender precisamente ese punto, no es cierto? Con tanto dinero y tener tantas falencias, además que la Caja Nacional es la que más alberga en cuanto a los asegurados en el país. Estamos hablando alrededor del 40%, si no me equivoco, 4 de cada 10 bolivianos están asegurados en la Caja Nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede con ese tema que es de preocupación general, por supuesto. Carlos, por favor, si me permite, véngase por este lado. Póngase de pie, sí, por favor. Me acompaña. Este sector, que es tradicional, voy a componer... Mirando a este lado. Sí. Vamos a acomodarnos el micrófono mirando por acá, mirando por este lado. Este es el sector de, en una palabra, ¿no? Usted nos tiene que decir qué es lo que se le viene a la mente con la imagen que vaya apareciendo. Por favor, si es que podemos ir comenzando ya. Ahí está, Luis Revilla. Fue nuestro aliado. Seguimos con más. Santa Cruz. El corazón de Bolivia. Luis Fernando Camacho. Líder cívico. Andrés de Santa Cruz. El más grande de los bolivianos. Nicolás Maduro. Dictador. Ormando Bacadíes. Un gran político. Luis Arce Catacora. La gran mentira del milagro económico que nunca existió. Ex socios. Amigos, compañeros de aventura, compañeros de camino y hoy presentes también en la amistad. Gonzalo Sánchez de Lozada. Una gran equivocación. Evo Morales. Quien quisiera volver a gobernar y nunca más va a volver a gobernar porque le vamos a ganar la elección a él y a Arce Catacora, su representante. Bueno, el fútbol, sabemos que es futbolero, don Carlos Mesa. El equipo del alma, el equipo del alma. El equipo del alma, dice, claro que sí, ahí está. Y que es protagonista, por supuesto, en los campeonatos bolivianos. Por este lado, por favor, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando la entrevista, un minuto, Carlos, para que usted le hable al país, lo que guste, lo que quiera decirle, a 21 días de las elecciones. Esta es una elección que define un antes y después de la historia del país. Esta es una elección en la que decidimos nuestro presente y nuestro futuro. Esta es una elección tuya, no de Gustavo y nuestra en tanto la decisión, sí de Gustavo y nuestra y de Comunidad Ciudadana en tanto nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Nuestro compromiso para gobernar en el periodo 2020-2025. Nuestro compromiso para establecer contigo una alianza que es indestructible. Por eso hemos dicho primero la gente. La gente es protagonista, la gente eres tú.
Tienes nombre, tienes apellido. Nos comprometemos a que vas a dejar de ser una cifra, vas a dejar de ser parte de mi discusión en un gabinete para decir qué porcentaje, fuera los porcentajes. Tengo que pensar en ti. Cuando me has hablado y me has dicho lo que me has dicho, por ejemplo, tú que estabas en la ramada el año pasado y me dijiste, soy ingeniero de sistemas. Mis padres tienen este puesto en la ramada. He estudiado ingeniería de sistemas para no estar vendiendo aquí. Ahora sigo vendiendo aquí en la ramada. Quiero una oportunidad. Esa es nuestra obligación, darte una respuesta. Gustavo, por favor, un minuto para hablarle al país. Santa Cruz, en la última década, se ha constituido en el nuevo centro político de Bolivia. Santa Cruz no es más la locomotora económica. Santa Cruz es el centro económico y el centro político de este país. Soy la única posibilidad real de que Santa Cruz llegue al gobierno nacional, porque tiene el mérito y tendrá la posibilidad en el futuro de ser parte, de formar parte en el gobierno que yo tendré con Carlos Mesa para poder decidir los principales temas de nuestro país y de nuestra región. Con Carlos Mesa hemos acordado que todas las decisiones a tomarse sobre el país y sobre Santa Cruz la vamos a tomar conjuntamente. Este es un momento decisivo para los bolivianos. El 18 de octubre, en el momento que uno marque la papeleta, que usted marque la papeleta y ponga el sobre a la ánfora, ese es el momento decisivo para construir la unidad. Esa unidad que nos va a permitir ir al futuro. No queremos conflicto, no queremos bloqueo, no queremos guerra, queremos mirar el futuro y darle a nuestros hijos, a sus generaciones, la esperanza de construir una sociedad unida, ahora desgarrada por la división. Tenemos que unir a los bolivianos, tenemos que articular nuestro país y tenemos que sacar a nuestra Bolivia de la pobreza, de la corrupción y de la falta de oportunidades económicas. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, por el contrario, Freddy, muchísimas gracias. Ha sido una gran oportunidad y un privilegio estar en este programa, un privilegio compartir contigo y con el país. Gracias, Gustavo. Gracias a vos, Freddy. Un gusto. Muy bien, esto es Uno Decide.